Hoy vamos a conversar sobre un tema bastante delicado. El tema es la esposa ramera de Oseas. Ya vamos a entrar en detalle porque recuerde que el contexto que estamos utilizando durante esta semana para estos estudios es lo que nos dice este símbolo del matrimonio respecto a nuestra relación con Dios, pero también respecto a las profecías. Así que damos gracias a Dios que también contamos con la presencia y la ayuda de nuestro pastor Dani Perla, porque el tema de hoy nos va a revelar algunas cosas muy interesantes. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, queremos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender esta historia tan asombrosa que aparece en la Escritura, para que nos digas qué es lo que necesitamos reflexionar en nuestra vida y qué nos dices sobre los desenlaces finales de este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para este día, pastor, la historia de Oseas es una historia sorprendente. Ya se ha tocado ese tema, de hecho ya hemos comentado un poco sobre lo sorprendente, vuelvo a usar esta palabra, no tengo otra más adecuada en este momento, que fue la orden de Dios para Oseas. Pero dado el contexto que estamos estudiando durante esta semana, quizá para comenzar, pastor, ¿qué está tratando de hacer Dios a través de Oseas para ayudar a su pueblo a ver lo que están haciendo ellos en su relación de pacto con Él? Comenzando por ahí. Bueno, definitivamente la Biblia tiene historias asombrosas que al final son nada más una parábola que tienen un mensaje mucho más grande y que nos involucra a todos nosotros también, dependiendo la historia que sea en uno u otro aspecto. En este caso, el pueblo de Israel había ido tan lejos en su infidelidad hacia Dios, hacia el pacto que habían hecho con Dios, se habían aliado con las naciones vecinas, habían participado de los cultos degenerados que tenían ellos, esos cultos a Baal, a Astarte, quien sea otros dioses que había, dioses cananeos que había en esa época. Eran cultos también que estaban marcados por la sexualidad, habían ritos de este tipo y entonces ahora Dios va a hablar en estos términos también al pueblo. Dios va a mostrar cómo Él se siente de lo que ellos han hecho con Él y entonces en un giro inesperado le pide a Oseas, al profeta, que se case con una mujer prostituta. Esto es tan fuerte que algunos incluso piensan, bueno, ¿será que esto solo fue una parábola? Solo fue una ilustración y nunca sucedió, pero realmente no hay nada en el relato que uno pueda decir que no sucedió. Sí. Más bien, todo lo que vemos en el relato es que sucedió. De algo sí estamos seguros, Oseas no era sacerdote, porque los sacerdotes sí tenían prohibido, ellos que oficiaban en el templo sí tenían prohibido casarse con una mujer que vendía su cuerpo. Así que Oseas no era sacerdote, pero Oseas tenía que ir y por muy increíble que parezca, obedeció a la orden de Dios. Oseas no estaba casado, él tuvo que buscar, Dios no le está obligando, y esto es algo que me llama la atención. Dios no le dice, con esta persona te vas a casar, no, Él va a buscar a alguien que cumpla con esas condiciones. Aparentemente puede ser que él fue al mercado de esclavos, no lo sé, pero finalmente encontró a alguien, a Gomer. Irónicamente, ese nombre significa perfección, significa perfección. Y sé que esta historia ilustra, cuando vamos al libro de Apocalipsis, creo que es una historia muy adecuada para la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que cree que es perfecta, que lo tiene todo, pero que en realidad en muchas ocasiones se ha desviado del propósito de Dios. Wow. Y bueno, ya que conectamos un poco con Apocalipsis, pastor, en Apocalipsis 17, tal vez no vamos a detenernos hoy porque luego vendrá un día de esta semana dedicado a eso, pero en Apocalipsis 17 se nos narra a una mujer también, ramera,
y se nos habla de las prostituciones, que es un tema en el caso de Gomer, la esposa de Oseas. Entonces, usando estos elementos que tenemos acá y lo que usted ya explicaba sobre lo que los israelitas estaban haciendo y que era la razón por la cual Dios le pidió al profeta que hiciera esto, cuando queremos interpretar en la profecía bíblica este tema de las prostituciones o la infidelidad, ¿a qué se refiere la profecía bíblica? Hago la pregunta porque a veces esto puede ser un tema que resulta interesante, pero que no se comprenda a cabalidad. Ahora, sí, yo creo que hemos llegado a un punto bien interesante. Recuerden, la lección de este trimestre es una lección muy desafiante. Sí. Y es una lección que nos presenta temas que ya conocemos, que muchas veces damos por sentado, más bien, sí, que ya conocemos, pero que va a fundamentar nuestra confianza en la profecía bíblica, porque tenemos que conocer de dónde provienen realmente las interpretaciones que en el pasado se han hecho, y tenemos que estar seguros si esto es así, porque nuestra fe va a ser severamente probada. Entonces yo quiero decir, llegando a la altura de este día martes, yo quiero decir lo siguiente, que el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos, y miren qué interesante, que aquello que se opone a Dios, aquello que quiere ponerse en lugar de Dios también, llamemos el anticristo, que es alguien que se pone en el lugar que Dios debe tener. El mundo está esperando al anticristo y hablan, ¿quién será? Será un personaje que va a surgir en Medio Oriente. Ahí en Medio Oriente, en Europa, no sabemos quién es. Y el mundo está esperando que pueda ser algún loco que va a aparecer ahí en la historia, algún maníaco, lo que sea. Pero entonces, al estudiar esta lección, nosotros nos damos cuenta, sorprendentemente, que el peligro está adentro de la iglesia, sí, adentro de quienes se dicen ser el pueblo de Dios. Así que noten que esto es bien interesante, porque al ir a Apocalipsis, nosotros encontramos que hay una mujer que es descrita como una mujer ramera, y es en realidad quien se opone a los planes de Dios y al pueblo de Dios, pero tiene un manto de religiosidad. Sí. O sea, no estamos hablando que es alguien, un ateo. Bueno, no sé si esto va a ser así, pero decirlo de esta manera, a veces pensamos que las peores personas en este mundo son los ateos, y sabe que aunque ellos no están en lo correcto, porque realmente Dios es real y Dios existe, pero debemos ir al otro lado y darnos cuenta que no siempre, como Jesús dijo, todo el que me dice Señor, Señor, está con Él, sí, lo conoce a Él. Entonces eso está hablando la lección esta semana, y es bien interesante que nosotros podamos comprender cuál es el propósito de mostrarnos esto, la imagen del matrimonio, luego cómo en el matrimonio se puede experimentar tristemente la infidelidad. Nosotros podemos escuchar historias de personas que dan testimonio desgarradores de cómo sus vidas fueron afectadas por la infidelidad de uno de sus cónyuges, y esto nos muestra lo que Dios sufre cuando aquellos que debemos amarlo a Él realmente nos desviamos del plan que Él tiene para nuestras vidas. Entonces consideremos eso. Sí. En Apocalipsis la imagen de una mujer debe representar a lo que está relacionado con lo espiritual, con lo religioso, pero que la Biblia nos habla que hay un movimiento religioso que lastimosamente se apartó de Dios, se separó de Dios, y que ahora usa sus influencias, porque cuando vamos a Apocalipsis encontramos que usa ahora este poder, que incluso es descrito como Babilonia también, y llama la atención porque Babilonia tenía el famoso río Éufrates, que era una fuente para ellos de estabilidad. Ahí tenían agua, entonces prácticamente, aunque los asediaran, era una práctica común en el tiempo antiguo, ellos tenían todo lo que necesitaban para su supervivencia.
Y entonces Apocalipsis nos dice, sí, esta mujer está sentada sobre aguas. Esta mujer tiene el apoyo, ha fornicado con los reyes de la tierra. Pero recuerden, una mujer que se viste bajo un manto de religiosidad, después aparece sentada sobre una bestia que representa los poderes políticos de este mundo. Entonces, tenemos aquí un sistema religioso, hermano Gerson, que la Biblia nos está hablando, que se desarrollaría tanto por el apoyo de los poderes políticos de este mundo y más bien dominándolos, porque dice que ella está sentada sobre la bestia. Y entonces tendría también, por otro lado, un manto de religiosidad, y de esa manera haría que el mundo siguiera sus dictados, que lastimosamente al final están en contra de la palabra de Dios. Oye, eso es tremendo, para que vea que hay todas estas conexiones y por qué es importante dedicarle tiempo a estas historias en el Antiguo Testamento, que son historias reales, sucedieron, pero que tienen esos niveles de significado que nos ayudan a ver qué sucede hacia el final. Pero pastor, me gustaría terminar con una nota positiva, en el sentido de que cuando vemos el caso de Oseas, vemos a un hombre que también actuando en el nombre de Dios, redime a su esposa. Luego la historia pareciera como que las cosas terminan bien, al menos así lo percibo yo. ¿Y qué nos dice eso sobre el hecho de la gran obra de Dios para redimir a todo aquel que acepta el precio pagado por nuestro rescate y que acepta volver al pacto de fidelidad con Él? Hay una visión que tuvo Ellen White que a mí me impactó mucho en el año de 1863. Esta visión aparece en el primer tomo de una serie de libros que se llaman Testimonios, y allí ella narra cómo, bueno, en esa época había una guerra civil en Estados Unidos, y entonces a lo lejos tal vez se escuchaban algunos cañonazos o se sabía de lo que estaba pasando, y era un recuerdo que estaba en guerra, y ella ve a Jesús. Entonces luego es transportada en visión y ella ve a Jesús como que está herido en el campo de batalla. Lo ve, sus vestiduras desgarradas, pero esas vestiduras representan la infidelidad de su pueblo, y él está sangrando, está desgarrado, representa tristemente lo que los seres humanos hemos hecho a él, pero que en medio de eso sus manos, ella las ve, que están preparando un ramo de flores para la boda que se describe, como veremos más adelante en Apocalipsis del capítulo 19 en adelante. Wow. Y entonces a mí me conmovió esa escena. Imagínense lo que Ellen White pudo haber sentido cuando ella en verdad pudo ver ya todo esto en acción. Y yo digo, un novio herido, un novio que ha sido traicionado, pero que a pesar de eso ama y está preparando la boda para esa novia. Realmente el amor de Dios es muy grande. Ella exclamó en visión, bueno, cuánto nos ama Dios, cuánto Dios ama a su esposa. Dios usó esta figura, hermano Gerson, de la infidelidad de la esposa. O sea, bueno, primero no era de una muy buena reputación cuando la consiguió. Muy similar a lo que vimos en Ezequiel 16. Sí. No era gran cosa el pueblo de Dios para que tuviera algo de qué jactarse. Recordemos siempre, el orgullo es malo. Tenemos que desterrarlo de nuestra vida, ¿verdad? Creerse que más de lo que realmente las cosas son. Bueno, pero allí nosotros vemos entonces que en esta historia Dios realmente, Dios perdona, Dios restaura, y a tal punto que aquellos que todavía, aún que han cometido errores, pero que todavía escuchan su voz, se les hace un llamado que aparece también en Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío. Dios dice, yo perdono tus pecados, yo sé que tú has estado mal, has errado, y tristemente solo aquellos que sus corazones se han endurecido, pues tendrán que sufrir la sentencia que se describe, creo que vamos a estudiar más adelante en esta semana. Pero al final lo que hay que rescatar este día es el gran amor de Dios por su pueblo,
y por sus hijos, por la humanidad, que al final hemos herido su corazón, pero que Él está dispuesto a sanarnos y a restaurarnos. Amén. Y queremos que con eso en mente usted pueda hoy decirle al Señor que quiere volver a sus brazos de amor. Y queremos que nuestro pastor ore por nosotros por eso. Tal vez nos hemos reconocido en la figura de Gomer y pues hay que reconocer que necesitamos volver a nuestro Señor. Amén. Padre, gracias te damos por esta lección tan extraordinaria que solamente refleja tu amor. De nosotros los seres humanos solo refleja infidelidad, fracaso. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos das lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad y ante todos los errores de nuestras vidas, ayúdanos, Señor, para volvernos hacia ti, porque tú todavía estás esperando y das oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.